Hola, hola, hola a todos y a todas. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy. Hemos estado viendo, más o menos pormenorizadamente, la sección de comprensión lectora y la sección de léxico contextual. Es cierto que esa sección, que es una sola realmente, abarca la mayoría de la prueba. Sin embargo, hay un resto de preguntas relacionados, ¿no es cierto?, con la sección de indicadores de producción de textos, como aparece ahí arriba mío, que los vimos a principio de año y que ya ha pasado el tiempo suficiente como para que podamos hacer un repaso. Por ello, pondremos un pequeño paréntesis en nuestra revisión de la sección de comprensión lectora y vamos a trabajar hoy respondiendo preguntas de la sección de conectores y la sección de plan de redacción. Como siempre, tomamos como modelo las pruebas que DEMRE emana públicamente en su sitio web. Esto porque son las que tienen más cercanía con la PSU a la que se van a enfrentar ustedes. Aunque han habido cambios en estas secciones, conectores y plan de redacción, la prueba se ha mantenido más o menos invariable. Entonces, recordemos, ¿cuáles eran los propósitos? ¿Cuál era el propósito general que tenía esta sección de indicador de producción de textos? ¿Lo recuerdan que en algún momento lo conversamos? Tenía que ver con que si miramos el currículum de lenguaje y comunicación, nos podemos dar cuenta que está subdividido en 3 ejes: comunicación oral, producción de textos escritos y lectura. De suyo se entiende que la comunicación oral no puede ser medida sino en una prueba oral. Se descarta. Luego tenemos comprensión lectora. Es obvio que puede ser evaluado por medio de alternativas. Más complejo resulta poder evaluar competencias relacionadas con la escritura en una prueba de alternativas. El propósito de estas secciones, tal como lo dice el nombre, indicadores de producción de texto, radica en poder evaluar aquellos aspectos relacionados, por una parte, con el manejo de la coherencia y la cohesión desde el punto de vista gramatical, en la hilación de las ideas, es decir, poder reconocer en un enunciado al cual se le ha destituido de su coherencia y de su cohesión, es decir, se le han quitado sus conectores, restituirle el sentido original. Ahora, plan de redacción. ¿Qué se intenta medir ahí? Por una parte, es nuestra capacidad de reconocer órdenes lógicos. Pero ¿qué tiene que ver eso con la escritura? Es de suponer que uno, poseyendo esas competencias, debería estar en condiciones de producir un texto siguiendo determinadas secuencias, órdenes secuenciales. Entonces, que no se hable más y pasemos a nuestro trabajo. Vamos a realizar primero 5 preguntas de conectores. Leemos las instrucciones. Voy a agrandar un poquitito. No tanto. A ver si hay una posibilidad entre media.
posibilidad intermedia entre el 400% y el 300%, que es el 350. Muy bien. Veamos este primer ejercicio. Empieza con el chucuchucuchún. Yo le digo chucuchucuchún a la línea punteada. Chucuchucuchún es recomendable guardar todos los documentos que acrediten las transacciones realizadas. Chucuchucuchún, siempre podemos vernos requeridos a dar cuenta de ellas ante un organismo público. Nos damos cuenta que este texto aparece desde un contexto que desconocemos. Lo primero a tener en cuenta es que no nos quedemos más que con la información que el texto nos está ofreciendo. Aquí no vale suponer contextos, imaginarse de dónde pudo haber salido. Uno se pierde cuando se va en esas disquisiciones. Tomamos el ejercicio, lo copiamos y lo llevamos al nuestro nunca bien ponderado Paint. Lo primero que sugiero es temporalmente omitir las alternativas. Omitamos las alternativas y leamos la oración viendo con qué palabra lo llenaríamos. Chucuchucuchún, es recomendable guardar todos los documentos que acreditan las transacciones realizadas. Chucuchucuchún, siempre podemos vernos requeridos a dar cuenta de ellas ante un organismo público. Yo creo que aquí lo más fácil es partir por acá. Acá tendría que haber un conector explicativo, un pues. A ver. Estoy trabajando con la pizarra digital. Algo así como un... No, muy malo este lápiz, muy malo. A ver si este funciona mejor. Sí, este es más bueno. Un pues o algo que cumpla la función de pues. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Aquí se nos afirma, en la primera parte, se nos afirma que es recomendable realizar algo. En este caso, ¿cierto? Guardar todos los documentos. Lo que viene después es claramente una explicación de lo anterior. Es decir, tenemos un caso en el que X, a ver, le vamos a llamar X a la primera idea, afirma algo que Y explica. Ante situaciones como eso, podríamos ver que acá es posible tener como conectores, pues, porque, el porque que va junto y sin tilde, ya que... ¿Qué otro conector se les ocurre que podría ir ahí? Si se fijan, en realidad esta flecha debería ir al revés. Y explica X, ¿no? ¿Qué tenemos en los casos en los que es al revés?
en los que X nos proporciona su continuación en Y, puesto que, muy bien, pues porque ya que, puesto que, sí, un X, si pasáramos de X a Y, si quisiéramos que X se explicara a Y. Por ejemplo, en el primer caso, lo que tendríamos sería ayer estaban mojadas las calles, X, ¿cierto? Ayer estaban mojadas las calles porque hoy está lloviendo. Pues, o sea, están mojadas las calles porque está lloviendo. Están mojadas las calles pues está lloviendo. Están mojadas las calles ya que está lloviendo. Están mojadas las calles puesto que está lloviendo. Y si vemos el orden contrario, si decimos está lloviendo, chacachacachán, están mojadas las calles. Ahí, como alguien ya dijo, vendrían conectores consecutivos. Entonces, por ello, debido a eso, a causa de ello, etc. Esta pregunta la pudieron sacar muy rápidamente porque el único conector que nos permite que Y explique a X es el conector que se encuentra en la alternativa D. Pero por puro amor al arte, vamos a examinar los conectores de la primera fila. Si asumiésemos A como, entonces tendríamos que ver que hay una relación causal. ¿Por qué es recomendable guardar los documentos? Siempre podemos vernos requeridos a dar cuenta de ellos. No tiene sentido. Pueden ver la clase. ¿Sí? Ya. Posteriormente, revisamos. Antes bien, es recomendable. Antes bien, ¿por qué? Antes bien, deberíamos tener un contexto que nos permitiese decir el antes bien. Es como, no me gustan los días lluviosos. Antes bien, prefiero los días soleados. No tiene sentido, ¿cierto? Pues bien, supone un discurso ya empezado. No. Ciertamente sí nos sirve. Ciertamente, ¿qué es? ¿Qué tipo de palabra es? Las palabras que terminan en mente, salvo la palabra mente o megamente y algunas otras excepciones, las palabras que terminan en mente son adverbios.
En este caso es un adverbio de modo, creo. Lo que hace, su función ahí, es ratificar, es modular discursivamente la certeza de lo que se está diciendo. Y eso no implica añadir ninguna información adicional. Veamos el siguiente ejercicio. Es este. Copiamos, lo llevamos al nunca bien ponderado Paint y así podemos trabajarlo con pizarra. Sí, José, sí sirve. Connie, sí, esta clase es subida a YouTube como todas las clases. Leamos. Cuando en el siglo XVII llegó el café a Europa, algunos sacerdotes lo llamaron una amarga invención del demonio, chucuchucuchún, lo veían como un posible sustituto del vino que en su opinión Cristo había santificado. Chucuchucuchún, cuando el Papa Clemente VIII probó la bebida, quedó cautivado, chucuchucuchún, para resolver el problema bautizó simbólicamente el brebaje. Veamos primero, sin ver las alternativas, entre la primera idea, que vamos a llamar X, y la segunda idea, que vamos a llamar Y. Reconozcámoslas. La primera idea nos señala que cuando el café llega a Europa, algunos sacerdotes lo consideraron una invención del demonio. La segunda idea nos dice, lo veían como un posible sustituto del vino. ¿Qué relación hay entre X e Y? ¿Qué es lo que hace Y con respecto a X? Janina, como modo de preparación, una cosa es lo que les recomiendo hacer para el día de la PSU. Para el día de la PSU, evidentemente no está el tiempo para hacer análisis tan pormenorizados. Algo distinto es cómo preparamos la PSU. Entonces, en verdad, si aquí no se puede dar el truco mágico de cómo hacer los ejercicios de conectores sin equivocarse en un minuto. No, lo que estamos haciendo aquí es preparar la PSU, analizando los ejercicios, ver cuál es la lógica que hay detrás de ellos. Si ustedes se preparan de esa forma, en el momento de dar la prueba, van a tener más comprensión, más confianza, y eso los va a favorecer inevitablemente. Y sí, por supuesto que recomiendo leer a Cortázar. Volvamos. Wasp nos dice, Y es la causa de X. O sea, lo veían como el hecho de que los curas hayan visto el café como un sustituto del vino, los hacía
pensar que era una invención del demonio. Entonces, la primera idea, X, de nuevo, es explicada por Y. Y explica X. Y nos dice por qué los curas pensaban que el café era una invención del demonio. Entonces aquí tendríamos que tener algo así como un, de nuevo, como un por qué. O algo que cumpliese la misma función. Porque, ya que, pues, dado que, etc. Seguimos viéndolo. Lo veían como un posible sustituto de el vino que en su opinión Cristo había santificado. Lo que sigue nos dice que el Papa Clemente probó la bebida y le gustó. ¿Eso qué hace con el sentido anterior? Si aquí si de X a Y veíamos que había una explicación. ¿Qué pasa con de Y a Z? Que sería esta idea del Papa. ¿Cierto? Plantea una contrariedad, plantea un quiebre en el sentido. El sentido de lo que se había dicho aquí hasta ahora, que el café es demoníaco, aquí se quiebra en Z. Entonces necesitamos una conjunción adversativa. Un pero, un sin embargo, un no obstante. Una conjunción adversativa parcial, ¿cierto? Podríamos poner acá entonces. Sin embargo. Cuando el Papa Clemente probó la bebida, quedó cautivado. Luego, para llegar de Z a la A, ¿qué relación tendremos que establecer? Algo que establezca que hay una relación de continuidad, de conclusión, de que de Z se deriva A. De tal manera que, pongamos, de tal manera que apenas me dio el espacio. Entonces, ya que sabemos cómo son los conectores, para la primera columna tenemos que buscar un conector explicativo. Como conectores explicativos, nos sirve, ya que se me pierde el puntero y no nos sirve, efectivamente no nos sirve, pues si nos sirve, incluso no nos sirve. En la segunda necesitamos una conjunción adversativa. A uno nos sirve, por otro lado no nos sirve, pero si nos sirve, sin embargo nos sirve, asimismo no nos sirve. Y al final necesitamos algo que nos permita establecer que de lo anterior se concluye, de Z se concluye A. Finalmente no nos sirve. No me acostumbro a este puntero ya.
finalmente no nos sirve. Entonces, si nos sirve y nos sirve más o menos, de modo que si nos sirve, de hecho es muy parecido de tal manera que, y la conjunción adversativa no nos sirve. Vemos en este galimatías de rayados que la alternativa correcta es D. ¿Queda claro entonces por qué, cierto? Vamos al siguiente. Lo que importa, más que la tengan buena o mala, es que entiendan por qué cada conector va donde va. Hagamos el ejercicio aquí primero sin alternativa. Después colocamos las alternativas. La proposición cinematográfica no resulta creativa. El director no nos entrega una interpretación personal de la novela. Punto y coma. Se atiene a la secuencia de los acontecimientos y al carácter de los personajes sugeridos por la obra. ¿Qué podemos ver? Se nos está explicando por qué una adaptación cinematográfica de una novela no es creativa. Al principio se hace la afirmación. Y vamos a empezar con la letra I. Afirma. Afirma una cosa y luego se nos dice B. Le vamos a poner B a la segunda idea para ser anárquicos en el orden. B explica, ¿cierto? Ahí. Entonces, lo natural es que aquí podría ir un pues, un porque, un ya que, etcétera. Ya, vemos, a la tercera idea le vamos a poner T. ¿Qué es lo que hace T? Aquí T nos permitiría dos cosas. Nos podría permitir otra explicación o nos podría mantener algún adverbio tipo efectivamente, ciertamente. No sé, por ejemplo. Que confirmara, que sirviera para confirmar lo dicho anteriormente. Como dice Felipe, reafirma. Reafirma la misma idea. Podríamos colocar efectiva. Voy a ocupar esta trampa. Efectivamente. Teniendo eso, ahora pescamos las alternativas. A ver. Todo mal.
todo mal con esto. No sé cómo salir de esto. Ahí sí. Ahora sí. ¡Lo logré, chiquillos! Lo logré, salí de una situación de estrés rápidamente. Control al delete, siempre, siempre, en todas. Siempre junto al pueblo, control al delete. Ya. Ya. Entonces, vemos que el primer conector tenía que ser un conector explicativo. Ahí nos sirve el puesto que nos sirve el porque, el inclusive no nos sirve, el en tanto no nos sirve, el dado que nos sirve. Aquí el pero y el sin embargo son conjunciones adversativas. Sabemos que no necesitamos una conjunción adversativa porque la idea C, A, B, C, sabemos que B explicaba A y que C reafirma lo dicho por B. Entonces, si reafirma, no nos sirven estas adversaciones. No nos sirve pero, no nos sirve sin embargo. Nos quedamos entonces con que la alternativa correcta es la alternativa B. ¿Les queda clarín, trompeta? Bacán. Vamos a hacer de nuevo el ejercicio así. Encuentro que tiene más beneficios desde la didáctica. A ver. Están preguntando por el conector puesto que se ocupa como explicativo. Está mojado el piso puesto que está lloviendo afuera. Estudia puesto que tienes prueba.
No sé si te respondo tu pregunta, amiga Yanina. Llevo la mochila pesada, puesto que traigo hartos libros en ella. La idea de infinito del hombre romántico preside su vida. Punto y coma. Chaca, chaca, cha. Su inquietud febril y su terrible desequilibrio. Punto seguido. Este delirio es, chucuchucuchún, también motor de la creación artística en la búsqueda constante de respuestas y soluciones a las dudas y problemas que se plantean. Vamos entonces a resolver esto. La diferencia entre punto y coma y punto seguido. Hagamos el ejercicio y resolvemos eso, porque si no nos vamos a desviar un poco de la concentración y ustedes saben que yo soy bueno para desconcentrarme y para ponerme a conversar. Entonces, terminemos el ejercicio y abrimos dudas generales. El punto y coma en todo caso nos señala continuidad con la idea anterior, pero una continuidad que es menos continuidad que la de un coma, pero es más continuidad que la de un punto seguido, que supone que la idea se cerró. Es como una idea a medio cerrar. En cambio, los dos puntos anteceden una enumeración. Los dos puntos preparan para algo que se va a decir. Voy a decir las cosas que hice el día sábado. 2 puntos. Fui al gimnasio. Fui a ensayar con mi grupo. Fui a la presentación de un libro. Fui a bailar. Ahí los 2 puntos anteceden una lista. Cambio, en el punto y coma sería: hay un hombre bajito que no me cae muy bien. Punto y coma. Tiene la cabeza redonda y el cuerpo como una manzana. Punto seguido. Un día yo salí de tal, 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 tal. ¿No ven? Entonces como que rompí con la idea, pero solo un poco. Igual continúo con la idea anterior. Habitualmente el punto y coma puede ser una lección estilística. También se ocupa para diferenciar listas de comas. Ya. La idea de infinito del hombre romántico preside su vida, su inquietud febril y su terrible desequilibrio. La idea de infinito preside su vida. ¿Qué podríamos poner ahí? Está difícil como de adivinarlo. ¿Qué pondrían ustedes en ese lugar? A ver, a ver, a ver. Público, querido público. Vamos, vamos. Esto es como para fotografía institucional. Veamos. Felipe propone como su inquietud febril y su terrible desequilibrio. Sí, ¿cierto? Algo así. Tanto como, dado su...
Pongamos los tres, po. Está suficientemente ambiguo como para que no sepamos. Ustedes dicen, ¿cómo lo que dicen es dado que dada su, aquí pongamos nomás, está lo suficientemente ambiguo, como que ya tenemos claro que la correcta no la vamos a sacar por ahí. Este delirio es también motor de creación artística. O sea, se nos está hablando que hay un deseo, un delirio por el infinito que trae dolor, que trae desequilibrio, inquietud, tormento, pero por otro lado trae la creación artística. Entonces, ya tenemos que la relación le vamos a poner a la primera idea X, a la segunda idea Y y a la tercera idea Z. Entre X e Y hay un punto y coma y una relación misteriosa. Una relación misteriosa. Pero entre Y y Z hay un quiebre, hay una adversación. Porque primero se nos está hablando de que el delirio es malo, es doloroso, y después se nos dice que este mismo delirio es fuente de creatividad. Entonces lo natural, podría equivocarme, lo natural sería que ahí fuese un no obstante, un sin embargo. Una conjunción adversativa parcial. No, el sino sería difícil que fuese ahí. Muy difícil. Veamos. La primera columna sigue siendo misteriosa, no nos permite resolver mucho. Por ello su inquietud febril y su terrible desequilibrio sirve, de allí sirve, por esto sirve, de ahí sirve, es decir, sirve. No, el es decir no sirve tanto. Tenemos dos conectores que nos sirven en la segunda columna. Sin embargo, y no obstante. Como dijimos, este segundo conector es adversativo, porque en la primera parte nos dicen que este delirio romántico es malote
y después nos dicen que es buenote porque hace que la gente se ponga creativa. Por lo mismo, la alternativa correcta es B. Bien, chiquillos, han estado bastante atinados en los ejercicios de hoy. Nos vamos a tomar un break de 5 minutos, pero mientras tanto los voy a dejar con este ejercicio. Volvemos en 5 minutos.
de vuelta. Veamos. Uno llega, el otro se va. Tú. No sé cómo tratarlos. Aquí la primera columna no nos sirve de mucho, porque son todas más o menos válidas, o al menos el contexto es lo suficientemente ambiguo como para dejarnos cachudos. Entonces nos ponemos a descartar por la segunda columna. Sin embargo, no vemos que haya una adversación posible. ¿De dónde podríamos sacar esa adversación? No sabemos. Y así descartamos, sin embargo, descartamos no obstante, descartamos en síntesis, porque no es la síntesis de lo segundo, no es síntesis de lo primero. El a pesar de que nos daría una información, supone una información que no está en el texto. La posibilidad más sobria, como que presupone menos cosas, es la C. Se nos va el tiempo. Vamos a hacer un ejercicio de plan de redacción y continuaremos la próxima semana con plan de redacción. Antes, recordar algunas cosas. Para muchas personas hay un método grandioso para hacer plan de redacción que le llaman el fail, ya ahí está, el I12, donde I es idea más general que el título, D es definición, O es orígenes, C es características y E es ejemplos. Para muchas personas, esta es la mano. Yo digo no. Esto sirve solo para algunos planes de redacción y no nos da un criterio que nos sirva explicativo para todos. Yo creo que hay un criterio más simple, más lógico y más universal. Es aquel en el que nos fijamos que hay dos criterios operando en la mayoría de los ejercicios. Un criterio deductivo y un criterio lineal. Por criterio deductivo, ¿qué vamos a entender? Por criterio deductivo vamos a entender que lo más abstracto va siempre antes que lo más concreto. Por criterio deductivo vamos a entender que lo general pasa hacia lo particular, que lo más universal, lo más abarcador, va antes que lo menos abarcador. Eso significa el orden deductivo. Ahora bien, el orden lineal.
lineal, lo que va antes aparece primero que lo que va después. Si un procedimiento supone que hay que hacer una cosa antes, va antes esa. La causa va antes que el efecto. El problema va antes que la solución. Lo que ocurrió en épocas anteriores va antes que lo que ocurre en épocas posteriores, ya sea el presente o las proyecciones que se hacen hacia el futuro. De manera tal que, si tenemos esos dos criterios en mente, no necesitamos I12. Necesitamos simplemente rastrear cuál es la lógica que opera. Si es deductivo, si es lineal o es una mezcla de ambos. Otro truco es mirar el título y ver si en los enunciados hay algo que sea más general que el título. Por ejemplo, tengo un título que dice la biología molecular. Luego me doy cuenta que entre los enunciados están las ciencias naturales. Está claro que antes de la definición de biología molecular tendría que ir a la definición de ciencias naturales como concepto más abarcador, pues la biología molecular es una ciencia que está al interior del grupo de las ciencias naturales. Entonces, antes de despedirnos, vamos a hacer este ejercicio. Cacofonía. 1. Produce un efecto acústico desagradable. 2. Constituye una de las faltas frecuentes de redacción. 3. Un problema evidente es el siguiente. Es una cacofonía. Su nombre es una palabra constituida por las formas griegas kakos, que significa malo, y fono, que significa voz. 5. Consiste en la repetición o encuentro de algunas letras o sílabas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una secuencia deductiva. ¿Tenemos algo más general que el título? No, no tenemos nada más general que el título. Entonces, lo primero que buscamos es una definición. Ya sabemos que el ejemplo es lo más concreto, que termina con 3. El 3 es un ejemplo de cacofonía. 3. Les prometo practicar lápiz virtual. Sabemos que termina con 3. 5 puede ser una buena definición. Después de 5 tendría que ir el origen del nombre. Las características 1, 2, 5, 4, 1, 2, 3. Ah, ahí está.
Esta es la C. ¿Cómo se sabe si va 4 o 5 primero? 5 es una definición. 4 es la etimología. La definición va antes que la etimología. Entonces, les dejo planteada la inquietud, les dejo planteado el tema de lo deductivo y de lo lineal como criterio para enfrentar estos ejercicios. El próximo martes seguimos con este repaso. Recuerden que en clases anteriores hay clases extensas sobre estos temas donde se abordaron con más profundidad teórica e hicimos varios ejercicios prácticos. El objetivo de esta clase es refrescar la memoria y ayudar también a quienes se vienen integrando hace poco a nuestro PREU. Pero no está de más que revisen las clases anteriores. Fueron buenas clases, sí, fueron buenas clases. Chicos, chicas, les deseo todo lo bueno, que su semana continúe bien, que la mía también continúe bien. Nos vemos, muchas gracias por haber venido, hasta pronto.